Es el ciclo natural. Para algunos, acelerado. Para otros, tarda miles de años. Nada escapa de él. Desde diminutas bacterias, planetas y estrellas como el Sol, todo tiene inicio y final. Es un cambio, una metamorfosis colectiva, una transformación encadenada que modifica cuerpos, sistemas, colores, sentidos y emociones. Evolucionar y en el proceso adaptarse es la ruta inteligente que las especies han encontrado para sobrevivir. Hoy, la ciencia nos permite aprender de ella y mirarla detalladamente, comprendiendo las señales dejadas en el pasado que permiten descifrar el futuro. Hoy y siempre podemos obtener lecciones de la evolución. ¿Por qué tú o yo nos enfermamos de cosas distintas? Y a una escala más grande, ¿por qué los chilenos nos enfermamos de distintas cosas que los argentinos? ¿Por qué aquí hay tanta prevalencia, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares? Una respuesta clara sin duda tiene que ver con las condiciones de entorno, qué comemos, cómo vivimos. Pero otra está de la mano de ese indescifrable mundo, fantástica caja de Pandora que llamamos genoma. En nuestros cromosomas están descritas nuestras tendencias, la ruta de nuestra evolución y por qué nuestra población es más frágil a una cosa o a otra. Estas cohortes de personas chilenas están permitiendo comprender mucho mejor cómo podemos enfrentar la medicina pública y el futuro de la medicina de nuestro país. Susana Eramendi estudia el genoma. Lo hace para comprender nuestros orígenes y cómo el organismo se ha adaptado a los innumerables desafíos de la evolución. Busca conocer qué hubo antes, pero también qué vendrá después. Veamos más de su trabajo en este nuevo capítulo de Divergentes. Mi nombre es Susana Eramendi y soy profesora titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mi investigación se basa principalmente en dos áreas aplicadas. Una es la genética estadística y la otra es astronomía y estadística. En el área de genética me he dedicado en el último tiempo a estudiar la genética de los chilenos y también a encontrar las bases genéticas de distintas enfermedades y fenotipos. Esto parte en mis estudios postdoctorales cuando me fui a Inglaterra, al Departamento de Estadística de la Universidad de Oxford, y allí trabajé en el grupo de matemática estadística para un proyecto que se llamó el HapMap Project. Es un proyecto internacional que fue como el proyecto que le siguió a el primer genoma completo que se decodificó el 2001. El HapMap se lanza el 2003 con la intención de poder entender la variabilidad genética en 4 poblaciones mundiales, en el fondo los europeos, los africanos y dos poblaciones asiáticas. Y en ese contexto yo me meto como a la genética desde la estadística, tratando de encontrar esta variabilidad y las diferencias que existen entre distintas poblaciones en términos de la genética. La variabilidad genética describe justamente las diferencias entre poblaciones. Así se pueden estudiar qué genes distinguen a ciertos grupos de la humanidad. Ese es el foco de la investigación de Susana. Al comprender lo que es característico de una población gracias al estudio de los genes, sabremos también cuáles son las enfermedades más comunes. El campo de trabajo es enorme y las posibilidades para la medicina del futuro son también prometedoras. Pero el tipo de genes que estamos estudiando nos hablan solo de un tipo de población y eso puede ser un problema. Lo bonito del genoma es que el genoma es como... Los genomas no se arman, ¿sí? Los genomas uno los hereda de los papás y lo que va pasando es que se van mezclando. Uno mezcla el genoma de la mamá y el papá, se mezclan y aparece un hijo. Se mezcla de otra manera y aparece otro hijo y se mezcla de otra manera y aparece un hijo, pero cada hijo tiene exactamente la mitad de su genética viene la mamá y la mitad de la genética viene el papá. Cada gen tiene cierta instrucción que nos va a determinar que el color de ojos tuyo sea verde o sea café, que tu pelo sea crespo o sea liso, que tu pierna, o sea, que tú vayas a crecer, no sé, por 1,80 m y el otro mida 1,60 m, etc.
Entonces los genes son responsables de las cosas más inverosímiles, ¿sí? Desde todas las cosas físicas que vemos hasta si nos gusta levantarnos temprano en la mañana o preferimos levantarnos más tarde, o si somos buenos para trabajar en la mañana o mejores para trabajar en la noche. O ejemplos tan absurdos como, por ejemplo, si tú cruzas los dedos, ¿cuál te queda arriba? Si el derecho o el izquierdo. Para todo eso hay un gen que predispuso que tú vayas a ser como eres, en el fondo. La mutación aparece en un individuo en particular y esa mutación se puede quedar en la población o puede desaparecer, no se la transmite a ninguno de sus descendientes y muere la mutación. Pero si se la transmite a sus descendientes y sus descendientes la vuelven a transmitir y de alguna manera ofrece alguna ventaja para desarrollarse en el medio ambiente, esta variante genética va a ir aumentando su frecuencia y esas son las variantes genéticas que luego uno encuentra que tienen distintas frecuencias en distintas poblaciones. Porque ofrecieron en algún momento en la historia, pueden ser 5.000 años atrás o 100.000 años atrás, alguna ventaja en el medio ambiente, en cómo te movías en el medio ambiente y por lo tanto esas son las variantes que nos distinguen de población entre poblaciones. Entonces, por ejemplo, la malaria, en África hay una población que no le pasa nada con la malaria. No se ha creado nuevo genoma, aparecen nuevas mutaciones, pero son pocas y lentas en el tiempo. Cuando uno está acá por ejemplo en América Latina, en el pasado tienen que haber ocurrido algunas mutaciones y esas mutaciones o perduraron en el tiempo o desaparecieron. Las que perduraron puede haber sido por chance o puede ser que les permitió a la población local adaptarse mejor al medio ambiente. Para mí fue súper interesante saber que el genoma, en el fondo, es como un gran código a decodificar que nos va a permitir saber una infinita cantidad de cosas sobre nosotros, sobre nuestro fenotipo físico, sobre si nos gusta o no gusta el café, cómo reaccionamos ante el espárrago cuando comemos espárrago. El fenotipo puede ser una característica física como color de pelo, color de ojo, color de piel o estatura, peso, o puede ser también una enfermedad, tener o no tener diabetes, tener o no tener hipertensión, tener o no tener cáncer, etc. Entonces, tratar de decodificar este gran código me parece que es infinitamente interesante y también ver cuáles son las enfermedades a las cuales uno está más predispuesto a desarrollar, tratar de prevenirlas. Cuando un bichito lo pincha lo pican con malaria, no le pasa nada porque efectivamente la malaria ha estado en África por miles de años y sobrevivieron solamente las personas que tenían ese gen en el fondo. Y por lo tanto ese gen va a ser mucho más frecuente ahí en África que en cualquier otra parte del mundo. Existen infinitos estudios con genética europea, ¿sí? El primer mundo tiene mucho más recursos que en Chile y por lo tanto se han hecho muchísimos estudios con población europea. Entonces esos resultados ya están en curso por Europa y en Estados Unidos y en Chile hay muy poco, es difícil hacer investigaciones genéticas en Chile, cuesta harto dinero obtener la genética de los individuos. Y lo que me motivó es justamente que es lo que podemos aportar desde acá, porque distintas poblaciones tienen distintas prevalencias, distintas enfermedades. Por lo tanto, la única forma de entender a nuestra población y de protegerla de ciertas enfermedades es tratar de entender también la genética nuestra. Hace casi ya 8 años que me gané un proyecto Fondesit que consistía en genotipificar una cohorte que fue reclutada por investigadoras del INTA, la Universidad de Chile, y junto a 2 investigadores de la Universidad Católica logramos aunar fondos de 3 Fondesit, que fueron aproximadamente como 100 millones de pesos, para obtener la genética de un poco más, aproximadamente 1000 niños de esa cohorte que se llama la cohorte GOX. Estos niños venían ya siendo medidos en distintas cosas respecto a su crecimiento y a su pubertad
y también al índice de masa corporal por cerca de una década. Ellos desde que entraron a las salas cunas fueron reclutados cuando eran parte de la sala cuna de la Junge y entonces nosotros podíamos disponer de todos esos datos que fueron seguidos por 10 años a todos estos niños. Junto con la genética entonces pudimos estudiar cuáles eran los genes que predisponían a que algunos sean más altos que otros, que algunos sean más obesos que otros, que la llegada a la pubertad llegue antes o después que otro y tratar de entender todos esos fenotipos y entender las bases genéticas y las bases de ancestría de esos fenotipos. En el pic de la velocidad de crecimiento, los europeos llegan casi un año más tarde que los nativos americanos a esta velocidad de crecimiento. El crecimiento es una curva ascendente, pero tiene un pic, que es cuando crece más rápido. Ese momento los europeos llegan después que los mapuches, en 0,73 años. Por lo tanto, eso implica que probablemente tienen más tiempo para crecer y por lo tanto implica que también son más altos que los nativos americanos. La llegada a la pubertad más tardía implica que van a ser más altos porque tienen más tiempo para crecer y también la obesidad, se cree que también la obesidad disminuye o acelera el momento de llegada a la pubertad, todo un círculo que está ahí relacionado. Obviamente la obesidad es algo que tiene su base genética y tiene una base fuerte también medioambiental. Entonces, a través de políticas públicas uno puede cambiar toda esta parte medioambiental y tratar de... No es como que los mapuches están predestinados a ser obesos, eso no es así. Hay una cierta tendencia, pero trabajando en la otra parte, la parte medioambiental, se puede llegar a no tener niños obesos en el fondo. Pero hay una mayor predisposición a la enfermedad, eso es lo que nosotros probamos. Los hallazgos de Susana nos cuentan características de la población chilena que tiene un sustrato fuertemente marcado por la genética mapuche. Entonces uno primero representa entonces las bases genéticas como números, 0, 1, 2 o 0, 1, y eso lo tomamos como una variable explicativa en un modelo que desarrollamos para que lo asocia a alguna característica de interés, que puede ser la enfermedad o una característica física o lo que se nos ocurra. Entonces ahora simplemente vamos a empezar a tener genomas más diversos. Pero en el fondo nada desaparece, ¿sí? Acá solamente es como nuestra genética va a seguir igual, vamos a ir aumentando nuestra diversidad simplemente. Y entre más diverso puede ser mejor, digamos, ¿no? La diversidad es buena porque nos prepara a distintos escenarios. Las tecnologías van avanzando y cada vez hay más, cada vez más barato y cada vez más fácil acceder a este tipo de datos y por lo tanto yo creo que hacia allá vamos, espero, y va el mundo hacia una medicina personalizada, que es como el fin último, tratar de identificar por qué esta persona desarrolló el cáncer y cuál es el tratamiento específico que necesita esta persona para mejorarse en el fondo. El avance de los estudios genéticos permiten desarrollar medicina a medida para las poblaciones y sus particulares características. La ventaja es que el doctor no va a probar primero con una pastilla, a ver cómo funciona, probar otra pastilla para ver cómo reacciona, sino que va a poder apuntar directamente a la pastilla que necesita, al tratamiento específico que necesita, porque va a entender por qué la persona desarrolló la enfermedad en base a qué disfunción específica en el fondo. Los ojos, las manos, la nariz, los oídos han tenido un protagonismo evidente cuando hablamos de cómo nos hacemos del mundo a través de los sentidos. Sin embargo, hay un órgano central en nuestro desarrollo humano y es la lengua. Gracias a ella podemos saborear la vida y su riqueza a través de los distintos alimentos que podamos probar. Sin embargo, hoy los científicos saben que la lengua podría tener una función aún desconocida y podría destrabar nuevas habilidades para el conocimiento científico. Se jugaban los minutos finales y Michael Jordan sacaba la lengua antes de desplegar una de sus icónicas clavadas para quedarse con otro campeonato de la NBA. En el mundo, otros saboreaban, la usaban para burlarse o para pronunciar sonidos complejos.
Como ves, mucho se puede hacer con estos 17 músculos y más de 10.000 papilas gustativas que coexisten en el baboso ecosistema que llamamos lengua. Tiene poco protagonismo, pero los científicos creen que este órgano ha sido central en nuestra evolución en la Tierra. Solo para darte una idea general, la lengua contribuye a mamar en la mayoría de las especies, ayuda con la termorregulación en algunas y asume tareas aún más especializadas en otras, como producir sonidos utilizados para la ecolocalización en los murciélagos o hablar en los humanos. Eso ya es sorprendente, pero gracias a recientes estudios a cargo del neurocientífico Ian Wishaw, creemos que en nuestro cerebro existe una zona en la que mano y lengua funcionan coordinadamente, la región oromanual de la corteza, un área previamente desconocida que ejerce control sobre la mano y la lengua. El equipo de Wishaw cree que esta región existe en humanos y podría ayudar a explicar por qué tantas personas gesticulan mientras hablan, por qué los niños que aprenden a escribir a menudo tuercen la lengua cuando sus dedos forman letras e incluso por qué Michael Jordan saca la lengua antes de su magistral clavada. Un nuevo superpoder desconocido de esta húmeda pero talentosa parte de nuestro cuerpo. La evolución es una fuerza poderosa que nos ha traído hasta aquí. En nuestro caso, primero fuimos monos, nos pusimos de pie, organizamos una cultura, una civilización y aquí estamos. Pero ¿qué pasaría si uno pudiera poner stop y retroceder esta historia y llegar a un punto donde pudiéramos encontrar un organismo que de hecho sucumbió a la evolución? Traerlo al presente. Ese es el experimento que está tratando de hacer la empresa Colossal. Veámoslo. My name is George Church. Mi nombre es George Church. Trabajo en la Escuela Médica de Harvard y en el MIT. Mi formación académica es multidisciplinaria, diversas áreas de la ciencia, computación y biología química. Como muchos niños, estaba interesado en animales grandes y extintos. No es inusual. No pensé mucho en esto sino hasta cerca del 2006, cuando periodistas me comenzaron a preguntar sobre algunas de las tecnologías que había desarrollado, que estaban siendo usadas para leer el genoma del ADN antiguo. En particular, se conocía una parte muy pequeña del mamut. Y querían saber cuál era el siguiente paso, imaginando que, en vez de tener una pequeña pieza, 1.000.000 de 3.000 millones, tenemos los 3.000 millones completos. ¿Qué hacemos después? ¿Podemos sintetizar uno de la versión de computadora y crear uno real? Ver cómo serían los colmillos, hacer variaciones. Intenté contestar esas preguntas de la mejor forma que pude, y luego pensé, sí, realmente podríamos hacerlo, y me lo pregunté hipotéticamente, y dije que lo podíamos hacer, y comencé a hacerlo casi inmediatamente, pero de una forma pobremente financiada. Yo no pedí dinero, por lo que fue hecho con restos que nos quedaban y datos que sobraron de investigaciones clínicas sobre humanos que sí fueron financiadas. Lo hicimos así desde el 2007 hasta el 2021, cuando Ben Lam apareció en mi oficina sin saber exactamente qué estaba buscando. Pero apenas empezamos a conversar, nos dimos cuenta de que el mamut era un buen proyecto y nos ayudó a recibir dinero para esto. Tenemos 2 especies en peligro de extinción, los elefantes africanos y asiáticos. Nos gustaría tener un conjunto de herramientas que nos ayuden con especies clave y especies en peligro de extinción, idealmente las 2. Podemos ayudar a las especies en peligro al introducir diversidad. En vez de reducir, queremos aumentar la diversidad. Y eso lo podemos lograr moviendo genes que estaban presentes en todo el mundo, hasta hace 2 millones de años atrás, por lo que tenemos un rango muy grande, geográfico y de tiempo, mucho más grande de lo que teníamos antes. Podemos obtener cualquiera que sea potencialmente útil para la diversidad. Hemos reducido el riesgo de esto gracias a otro proyecto que hicimos en cerdos. Este no se trata de extinción, esto es ingeniería del genoma del cerdo, pero ilustra cómo se pasa de la idea en un computador hacia un organismo. Queríamos modificar a los cerdos para volverlos más compatibles con tejidos humanos, para un eventual trasplante de órganos.
Cambiamos los genes de los cerdos en 69 lugares, 69 genes diferentes. Esto lo logramos usando una variedad de herramientas de edición, incluyendo CRISPR, para hacer las ediciones de célula en el cerdo. Todo esto es para decir que lo que podemos hacer en cerdos, lo queremos hacer en elefantes. Hacer cerca de 69 mutaciones en el genoma que sean escogidas cuidadosamente para hacer diferencias claves entre los elefantes modernos y los mamuts, como pelaje lanudo, grandes depósitos de grasa, orejas pequeñas. Y también algunas pocas cosas que no están en los mamuts y tampoco en los elefantes modernos, como protecciones contra cazadores al tener colmillos cortos y protección contra diversos virus. Es esencialmente un híbrido. Ni el mamut ni el elefante moderno son suficientes por sí solos. Tenemos como objetivo tener a la primera cría de elefante modificada a partir de 6 años desde que partió la compañía, por lo que aún quedan 4 años. 2 de esos años serán dedicados a la gestación de algunas crías modificadas. Básicamente, tenemos 2 años restantes para trabajar con la tecnología. Estamos mejorando mucho la edición multiplex, es decir, hacer los 69 cambios. Estamos desarrollando nuevas tecnologías reproductivas, donde podemos crear grandes cantidades de ovarios y espermios in vitro para que no tengamos que molestar a los elefantes madre que ya están en peligro de extinción. Ahora que tenemos una financiación adecuada, el desafío es conseguir células madre. Irónicamente, tenemos células madre que funcionan en una variedad de mamíferos, pero aún no las tenemos para elefantes. No sabemos exactamente por qué, y eso es limitante. Nos concentramos en lugares que estén muy lejos de poblaciones humanas, lo que es una fracción muy grande del Ártico, ya que muy poca gente vive en este. Nos concentramos en eso, y los mamuts van a transformarlo de vuelta en ecosistemas que eran más ricos en especies, de acuerdo a expertos como Sergei Simov, que son las praderas. Lo principal que estamos haciendo es desarrollar una tecnología que puede ser usada en una variedad de especies, mayoritariamente en especies en peligro. Esperamos poder contribuir a los esfuerzos de conservación en todo el mundo y hacer que sea fácil para cualquiera hacer esto. También queremos ser ayuda para especies agriculturales e incluso quizá humanos. Estamos principalmente enfocados en el mamut en mi laboratorio en Colossal, pero también hemos anunciado un interés nacional en el dodo y en el lobo de Tasmania. ¿Cómo podemos cambiar el mundo y hacerlo mejor? Esperamos que las tecnologías que estamos desarrollando sean útiles para especies en peligro, mayoritariamente agriculturales y humanas también. Desde la era industrial, los humanos hemos modificado de forma radical la evolución. Estamos marcados incluso como parte de un ciclo geológico nuevo, así de grande ha sido nuestro impacto. Hemos tomado decisiones que han acelerado nuestro propio desarrollo en saltos cuánticos a lo largo de la historia. Pero hoy tomamos decisiones también sobre el resto, no solo porque hemos aniquilado el entorno, sino porque elegimos, por ejemplo, resucitar un mamut. Sin embargo, tenemos derecho a revivir algo que ya murió. ¿Qué impactos tendrá en nuestra propia vida? ¿Hacia dónde vamos y hasta dónde llegaremos?